es una película que navega un poquito entre el documental y la ficción, ¿no? Un poco su lenguaje cinematográfico es de ficción, pero sabemos que es una historia real y que Rafi ha participado súper activamente en el guión. Cuéntanos cómo ha sido un poco esta mezcla de ficción, de documental. Sí, efectivamente. De hecho, todas mis películas siempre oscilan entre los dos lenguajes, ¿no? Esta es mi tercera peli, pero la segunda era documental, esta es ficción, ahora he vuelto a la no ficción, y al final todas se parecen un poco, o bastante, en el sentido de que cuando hago una ficción me gusta mucho tomarme esas licencias documentales y trabajar con intérpretes naturales que me cuentan su propia historia y que incluso, como el caso de Rafael, escriben su propia historia y la interpretan. Incluso algunos momentos que estamos viendo ocurrieron de verdad en ese mismo momento, pero es cierto que hay una puesta en escena y que desde el punto de vista de producción todo tiene que estar mucho más armado y estructurado, y cuando hago documentales pues a veces tienen ese sabor de ficción en el sentido de que tienen una narrativa más ficticia o una estética que se parece o que te aleja del documental tal y como tendemos a entenderlo, ¿no? Y en este caso pues es una historia real tal cual, o sea, todo lo que se ve es lo que le sucedió a Rafi, no hay nada inventado, pero sí que hay una puesta en escena, es decir, hay muchos personajes que son reales y hay otros, sobre todo los hombres que ya conoce por Tinder, que son actores profesionales interpretando a personas que pasaron por su vida de verdad. Y en ese sentido estaríamos mintiendo si dijéramos que eso no es ficción. Pero todo lo demás es real, trabajamos a partir de improvisaciones, yo a los actores nunca les hago memorizar unas líneas, unos diálogos que están en mi cabeza, sino que los escucho mucho y trato de hacer que repitan, o de ser yo quien escucha y quien está a su servicio y no al contrario, ¿no? Me estaba pensando que de las escenas finales, cuando ella interpreta, ¿no? Bueno, cuando participa en esta obra de teatro, podríamos encontrar un paralelismo entre el proceso que hizo con la obra de teatro y el proceso que se hizo con la escritura de guión, ¿no? Un poco que enfrentarse a esa obra le hace enfrentarse a sus textos, a todos sus sentimientos, a todas las cosas, y es duro para ella en un principio, ¿no? No sé si hay cierto paralelismo también a la hora de enfrentarse a la película. Sí, completamente, porque además en este viaje que ella nos comparte, todo real, pero hay un pilar fundamental que no puede aparecer, que soy yo. Al final yo soy su mejor amigo, ella es mi mejor amiga, y además ahí estuvimos construyendo juntos la historia, pero yo no podía aparecer en la película. Y por otra parte, también queríamos que esta película, que es como un coming of age, ¿no? Una historia de encontrar tu identidad. Yo creo que ningún ser humano encuentra la identidad en un momento, toda la vida nos estamos buscando y a veces ni nos encontramos, ¿no? Y no quería llegar tampoco a cerrar la peli con un final simplista, demasiado empoderador, y que ella ya encontrase la solución a sus problemas y ya está. Pero sí que quería como contar que ella de algún modo había crecido, había dado un paso adelante y ya no había vuelto atrás. Y creo que los procesos creativos y artísticos te dan eso, sobre todo con ella, ¿no? Cuando tú has pasado una serie de obstáculos y tú te puedes subir a un escenario y verbalizarlo y convertirlo en dramaturgia y plantarte delante de 200 personas y decirle, me pasa esto es lo que pienso, esto es lo que soy, hay algo ya que hay un punto de madurez que es nuevo, ¿no? Es un punto de inflexión, ¿no? Claro. Y eso en la peli no podía ser tan meta, la peli no podía hablar de la peli. Pero cuando estábamos probando la película, vino este director de teatro interesado en hacer una obra de teatro también con ella. Y dijimos, bueno, trabajemos todos juntos, haz la obra, pero participa también en la obra, ¿no? Y al final muchas cosas de las que él le dice a Rafael, pues es un poco como mi alter ego. Él utiliza sus palabras y su punto de vista, por supuesto, no está haciendo de mí. Pero es como, qué bien, porque gran parte de la superación que Rafael ha vivido, de esa transformación, tiene que ver también con sentirse empoderada y validada como artista. También cuando comentabas el tema de que mucha gente no son actores profesionales, hemos visto caras conocidas del mundo reivindicativo trans, y, ¿no? La asociación, cuando ella hace las conversaciones con el grupo y tiene estos debates, ha habido mucho intercambio con asociaciones y con gente, colectivos que están trabajando en este sentido. Sí, muchísimo, especialmente con ellas. Ellas fueron el origen de todo. Toda esta película empezó hace 5 años con la voluntad y la inquietud de decir, bueno, voy a hacer una película con mujeres trans, dándoles también la voz y sentándome a ver de qué quieren hablar y qué película es la que ellas piensan que no se ha hecho aún, que las represente de una manera fidedigna. Y estuve varios años haciendo talleres sin ningún tipo de recursos. Esta peli vino después, ¿no? Pero empezamos a juntarnos los sábados
a ver mucho cine, a hablar, a hacer talleres de interpretación, enseñarles cómo utilizar una cámara y a compartir historias, ¿no? A compartir experiencias. Y fue con todas como decidimos hacer una peli hasta que surge la historia de Rafi, que por muchas cuestiones era como tenía los ingredientes perfectos, ¿no? Para contar este viaje. Era la más joven, era la que venía de otro país y de repente se enfrentaba a una ciudad nueva como es Barcelona, a una transición de género. O sea, todo era como para ella, era muy fácil contarlo. Y además a mí me pareció una gran actriz. Entonces ellas fueron muy generosas en el sentido de funcionar como pilares y también permitir que otras voces y otras asociaciones también participen, pero el origen fue con este colectivo. Bueno, tengo más preguntas, pero pasamos el micrófono al público, por favor. Sí, hola, buenas noches. Hola. Yo Queremos quería micro. felicitar a la película porque hay un hecho que me parece muy importante, es que tú planteas que los padres apoyen a la hija. Entonces me parece muy importante esta cuestión por lo que está pasando con la ley trans ahora en el Estado español. Es decir, que en este momento me parece importante este hecho, supongo que lo habéis pensado, bueno, si es real, mejor, pero si no es importante. Y otro hecho que me parece importante es que cuando planteáis el hecho del trans, planteáis diferentes maneras que cada persona vive la trans, que no es un modelo único. También me parece importante esta cuestión. Gracias. Pues sí, son dos elementos clave que fueron como el motor de la película, ¿no? Por una parte, el apoyo familiar. Esto es crucial, ¿no? Cuando hablamos de estigma o hablamos de limitaciones profesionales, ¿no? De vulnerabilidad, todo parte ahí, el apoyo que tienes en casa. Y con este grupo lo que podemos ver es que ocurre también, ¿no? Con otras más mayores que aparecen también en la película, que no han tenido esa suerte. Y es verdad que ellas decían, vamos a hacer una película contigo, pero no queremos una vez más una tragedia de mujeres trans estigmatizadas, sufriendo, prostitutas, artistas, porque hacemos otras cosas, ¿no? Y es como... Pero también entendemos que hasta ahora ha sido así y que si quería ser realista, los modelos de representación que habían eran estos. ¿Qué ocurre ya cuando tenemos compañeras de 20, 25, 30 años con apoyo familiar, con su carrera universitaria, con su trabajo como Rafi, que trabaja en un call center, o Magdalena, que es científica? Todo empieza en casa. Y es como, vale, vamos a hacer una peli más optimista, más positiva, que mire hacia el futuro, más esperanzadora, pero porque aquí, hoy, Barcelona, 2022, se puede hablar de esto y se puede hablar de verdad. Pero es que todos, como generación, estamos viviendo algo que no había ocurrido antes. A quien le ha tocado nacer 20 años atrás, pues lo ha tenido muy difícil y con pocas excepciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, Rafi, una vez más, era maravilloso su caso porque su familia, a pesar de estar lejos en Francia, estaba ahí apoyándola, ¿no? Y Rafi también fue muy valiente de decir, yo podría haberme vuelto a Francia en cualquier momento y decidí quedarme sabiendo que ellos estaban ahí. Y eso es algo que yo también valoro. Y luego, por otra parte, el segundo punto, la pluralidad de puntos de vista, ¿no? Que a veces pensamos que ciertos colectivos tienen un pensamiento único, ¿no? Que todas son igual, que piensan igual. Y a mí me encantaba estar en este grupo y ver estas discusiones con muchísimo respeto, por supuesto, pero donde cada una defendía sus ideas y que cada una venía de un lugar y es importante ponerlo en valor eso también, ¿no? Sus ideas y su identidad y su manera de vivirlo, Claro. y cada uno tiene su historia, ¿no? En el mundo trans y en cualquier otra parte, ¿no? Claro. No somos dos iguales. Claro, la diferencia dentro de la diferencia, pero a veces al hacer discriminación positiva simplificamos e instrumentalizamos, ¿no? Decimos, todas son así, o todas quieren esto, pues no. Eso es lo que yo he visto, ¿no? Que al final la riqueza es esa variedad, esa diversidad. M'ha semblat que hi havia algo més interessat. Yo quería, me ha parecido que el papel que hace la terapeuta, hay un punto de crítica por tu parte en esa posición un poco como directiva, ¿no? A la hora de enfocar cuál es el papel casi exigible que tenía que decantarse hacia de una manera u otra, y es cuando el Rafi le contesta que bueno, que no lo tiene claro y que ese mismo tenerlo claro forma parte pues del abanico de posibilidades, ¿no? ¿Hay un punto de crítica por tu parte a la hora de mostrar así el personaje de la endocrina, en este caso, o de la terapeuta, no sé? Sí, es una psicóloga de la Unidad de Identidad de Género del Hospital Clínic de Barcelona en 2016. Yo nunca me enfrento a la representación del personaje con ánimos de criticar o de ensalzar o de denostar. Siempre trato como de observar y mostrar con la mayor fidelidad algo que he visto, y sois vosotros los espectadores y las espectadoras quienes tenéis que tomar vuestro propio juicio. A mí, obviamente, y a todas nos chocó mucho este enfoque tan dirigido y tan radical y tan binario, en el sentido de que
a ti te pasa esto y tienes que seguir este tratamiento, ¿no? Claro, a mí también porque me sorprendió un montón. Lo que estaban acostumbrados a ver es decir, no, yo soy una mujer y entonces son las autoridades biomédicas las que te dicen alto. No, te voy a poner obstáculos. Pero, y también ha ocurrido. Pero con ella fue al revés. Ella fue a la psicóloga porque tenía problemas de ansiedad y estaba perdida, pues como una persona a su edad con problemas. Y de repente fue como, no, eres una mujer y además este es el camino. Y cosas que no aparecen en la película, ¿no? Pero además una mujer es esto, ve muy maquillada, ve así vestida, compórtate así. Entonces ella, claro, esto le abrumó, fue como, me vinieron un montón de mensajes que fue como una losa y lo pasó mal con eso. Hoy por hoy es una mujer y vive como una mujer, pero ella siente que no le dieron el tiempo y el espacio para encontrar respuestas, ¿no? Como que todo le vino muy rápido, especialmente cuestiones que afectan a la transformación del propio cuerpo, ¿no? Un tratamiento hormonal o hablar de una cirugía tan agresiva cuando tú misma ni siquiera te lo has planteado, ¿no? Y en ese sentido, si hay una crítica, sí que es una reflexión hacia, bueno, cómo a veces desde la autoridad tenemos una forma demasiado cerrada de lo que debería ser una transición, ¿no? Cuando debería ser algo, debería ser un camino un poco también marcado por tus propias necesidades y tus encuentros. Bueno, y esta opción de no operarse o no hacer una transición, de vivir pues según, ¿no? Claro. Es eso, hay un montón de abanico de posibilidades, pero sí que creo que igual que a ella nos ha sorprendido a todos un poco que, ¿en serio tengo que hacerlo? ¿No? Y que ella no está muy convencida. ¿Los tiempos son los que retratas en la...? Sí, todo eso es como la parte más documental. Y además lo bueno de Rafi es que tiene una memoria fotográfica, o sea, ella recuerda fechas, frases, lo apunta todo en notas. Y esto era tal cual, le pasó a ella, le pasó a otras compañeras. Hasta 2017, para quien no lo sepa, en España y especialmente en Cataluña, este era el procedimiento. Si tú querías iniciar una transición de género, tenías que tener una serie de entrevistas con una autoridad biomédica, psicológica, y tenías que hacer un test de vida real que podía tener un sí o podía tener un no. Tan abrupto era el sí como el decirte no vuelvas, que no es tu caso. Ahí ha habido suicidios, ahí ha habido gente que ha transitado de manera salvaje con hormonas de la calle, o sea, es complejo. Y entonces llegó en 2017 la primera ley de identidad de género, donde ya hay otros procedimientos donde tú puedes guiar esto en base a tu autodeterminación, pero no necesariamente tienes que tener esa firma para iniciar esto. En Francia, por ejemplo, que es el país donde viene Rafi, es un juez, no es un médico, es un juez quien determina si eres hombre o mujer, ¿no? Y quiere una serie de pruebas. Pues, ¿qué pruebas vas a llevar? Pues mi madre te dice firmado que ella está convencida de que sí soy una mujer trans. Pues bueno, a ver, este señor juez habría que ver cuántas personas trans conoce, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido estamos cambiando todos como sociedad, pero está costando, está costando. ¿Qué més? ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntanos más cosas. ¿Qué quieres saber? ¿Qué quiero saber? Mira, todo el trabajo con no actores, porque tienes un montón de trabajo con no actores. ¿Cómo lo enfocaste todo este tema? Lo enfoco de una manera muy lúdica y con poca presión. Es decir, no trato a alguien que no ha estado nunca frente a una cámara, trato de que no sienta como una losa toda esa serie de expectativas que pueda pensar que yo tengo sobre esa persona, ¿no? Entonces convivo mucho, hablo y dejo que sean. Y a partir de ahí grabo y puedo transformar cosas. Pero mis películas tienen mucho que ver con observar, captar y luego editar en mucha edición, más que con hacerles ensayar, ¿no? Cuando una persona nunca ha trabajado en una película y siente que hay un equipo de personas desconocidas y una serie de directrices, cuando se te abruman se quedan tipo robot, ¿no? Se bloquean y ya es lo que vemos como una mala actuación. Pero yo creo que el truco siempre es como crear un clima de seguridad, de confianza, donde no hay lugar al equívoco, tampoco al error, ¿no? Es decir, nada de lo que hagas va a estar mal, ya lo quitaré yo del montaje si no funciona. Y a partir de ahí yo creo que lo hemos pasado bien y ha sido una forma muy orgánica también de hacer las cosas. Bueno, hay mucha naturalidad y esto, o sea, a veces sí que ves con actores no profesionales que hay cierta rigidez, ¿no? Y en este caso yo creo que la cosa fluye muy bien y funciona perfectamente. También te quería preguntar sobre el perfil de los hombres que se acercan a Rafi, ¿no? Tenemos de todos los colores y de todas las maneras. Hay una de las primeras escenas, uno de los primeros encuentros que tiene Tinder que es durísimo, porque es una violación, ¿no? ¿Está pasando? ¿Esto sigue pasando a día de hoy? Bueno, mira, antes... ¿O no lo consideras una violación? Es que para mí es una violación.
Claro, esta escena habla del consentimiento. ¿Cuáles son los límites del consentimiento? Tienes que decir no para sentir que ya no está ahí, que le ha llevado a consentir eso. Cuando vemos todo lo que ha tenido que pasar para llegar ahí, ella se ve arrojada a ese encuentro, porque le están diciendo, tienes que hacerlo, tienes que pasar esa prueba. Claro. Y sin embargo, ella es la que la busca y la ha pedido y le ha dicho, ok, aquí estoy, pero me gusta cuestionar eso también, ¿no? Porque hasta qué punto somos libres de decidir lo que decidimos. Y cuando decía que ahora mismo, en 2022, Barcelona es un lugar un poco más amable para la comunidad trans, ¿no? ¿Dónde está esa violencia que antes era inconfundible, era constante, era física, era verbal? Ahora se esconde muchas veces en las redes sociales y se esconde en las aplicaciones para ligar y en Tinder y ese tipo de cosas, ¿no? Y mucha gente que ahora mismo utiliza lo políticamente correcto y entre amigos no perpetúa esos prejuicios, hablando con ellas y viendo su Tinder y las conversaciones, porque las conversaciones que se ven son reales de Rafi. Ves eso, ¿no? Cuando hay dos personas y nadie más mira, ahí es donde ves esa exigencia, ese lenguaje tan vejatorio, esa manera de tratar al otro como un objeto que al final lo perpetúa y que nadie está exento ni de ser víctima ni verdugo de eso, porque es algo que estamos haciendo todos como sociedad, ¿eh? Y es verdad que hay muchas citas y muchos encuentros, pero como tú dices, siendo todos los colores, para mí cada uno aporta una cosa distinta, ¿no? Sí. Y ese caleidoscopio es súper chulo y además al final de la peli los dos personajes un poco que conocemos más son muy, muy guapos. ¿No? Me encantan los dos y es ese tránsito ya hacia la naturalidad de todo tipo de relaciones y con todos los perfiles, ¿no? Bueno, el último era importante para todos, que no fuera una persona que surgiera de las redes. Era como, va a ser muy bonito, y se lo decíamos, ya que encuentres a alguien, que no lo busques en una red, que estés trabajando, que estés haciendo algo y de repente aparezca, porque vas a ver que las cosas son de otra manera. Y te vas a dar la oportunidad de darte a conocer cómo eres, y no con estos castings, estos interrogatorios que son muy violentos, ¿no? Y que... Bueno. Sí, siempre como justificándote, ¿no? Siempre teniendo que explicar, siempre dando... Siempre preocupada por lo que el otro espera de ti, cuál es la respuesta correcta, cuál es el atuendo correcto, cómo me tengo que comportar, ¿no? Cuando al final pues no debería ser así, ¿no? Què més? Res més? No teniu cap consulta, comentari, no? Pues te hago la pregunta final. ¿Cómo está Rafi? Ya está. Que tenía que venir y no ha podido venir a última hora. Pues es que ya está. Hemos viajado mucho este año por todo el mundo con la película y yo creo que tiene sentido que sobre todo que vaya a ella y que la conozcan a ella. Cuando podemos ir los dos es genial, pero bueno, está viviendo uno de los mejores años de su vida. Es verdad que esto le ha cambiado mucho. Han pasado 3 años desde que grabamos. Es una persona ahora mucho más madura, más sarcástica incluso, y ha escrito un libro que sería un poco la secuela de esto, y ella ahora, por ejemplo, en vez de querer hacer más películas, le gusta mucho la narrativa y está escribiendo súper bien. Con suerte lo publicará el año que viene y está aprovechando todas estas oportunidades. Ahora mismo, ¿dónde está? Está en Francia y bueno, pues donde vaya la peli está ella y muy contenta con esta experiencia. Yo creo que hemos hecho bien. Bueno, no hemos tenido el placer de conocerla, però enviarle un saludo desde aquí, que nos ha encantado la peli. I no sé, si no teniu res més a dir, doncs acomiadem la sessió d'avui i amb això també tanquem el cicle també de les projeccions prèvies del novembre del Rec al Caixa Fòrum i us esperem a partir de dimecres que ve al Teatre Tarragona i fins al 7 de desembre al Teatre Metropol amb totes les sessions del Rec. D'acord? Moltes gràcies. Gràcies.